Bien, hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Es un gusto, un privilegio estar hoy en esta mañana o tarde, depende de donde nos ve usted. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Hoy nos dio un poquito más de fuerza, un poquito más de vigor. Hoy, gracias al Señor, gracias a Él me permitió descansar bien, levantarme con un poquito más de fuerza comparado con otros días. Y es simplemente por su gracia, simplemente por su misericordia. Y precisamente, hermanos, hoy en esta mañana queremos compartir un tema que a veces los cristianos pasamos por alto, se nos olvida la razón por la cual estamos, o más bien podríamos decir a causa de qué o de quién estamos. Y antes de comenzar me gustaría que hiciéramos una oración pidiéndole al Señor de su sabiduría, pidiéndole de su poder, pidiéndole de su gracia. Y orar por aquellas personas que están padeciendo, por aquellas personas que están sufriendo a causa de esta pandemia. Día con día nos enteramos de gente que conocemos y de algunos que no conocemos y que están partiendo. Y la gente que está a su alrededor sufriendo duramente por esto. Vamos a orar hoy en esta mañana. Señor, en esta hora nos hemos congregado en tu nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque sin merecerlo nos permites estar hoy en esta mañana aquí contigo. Padre, hay mucha gente que está sufriendo. Muchos hermanos están perdiendo sus familiares. Muchos hermanos están sufriendo la enfermedad, el virus. Muchos pastores están partiendo. No entendemos, Señor, porque nuestra mente es finita. No entendemos porque no conocemos tus planes. Lo único que te pedimos, Dios, es fortaleza, que nos des paz y que nos des de tu gracia para seguir adelante. Por las personas que están enfermas y aún no te conocen como Salvador personal, permite, Señor, que pronto alguien pueda compartirles el amor de Cristo Jesús en la cruz. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, hoy en esta mañana quiero invitarle, por favor, a abrir su Biblia allí en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y el 10. 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10. Dice el apóstol Pablo, o más bien Dios a través del apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Note otra vez esa frase. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, si Satanás tuviera el poder de desaparecer algunas porciones de la Biblia, él ha intentado destruir la Biblia, pero no ha podido, ni podrá.
Pero si se le permitiera, por llamarle así, Dios no lo va a hacer, pero lo que llaman de una forma hipotética, si se le permitiera a Satanás quitar algunos capítulos de la Biblia, créame que uno de ellos sería este, 1 Corintios capítulo 15. ¿Por qué? Porque 1 Corintios, en el capítulo 15, Dios a través del apóstol Pablo nos reafirma la obra más grande del Señor Jesús, que fue resucitar de los muertos. Es lo más grande, porque Él murió en la cruz, ciertamente, dio su vida por nosotros, pero no hubiera valido, de nada hubiera servido si Él no hubiera resucitado. Y 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo nos da una forma casi detallada de los beneficios y las repercusiones de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero en medio de este capítulo habla de un tema que podríamos ampliarlo grandemente. Y hoy quiero compartirle el tema por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. La palabra gracia aparece en la Biblia por lo menos 211 veces. 211 veces en la Biblia aparece la palabra gracia. Ahora, aun cuando la Biblia no nos da una definición como por ejemplo la fe, la Biblia nos define la fe. La fe es pues, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí Dios nos da una definición de fe. Sin embargo, de la palabra gracia no hay una definición como tal en la Biblia. Pero lo que sí entendemos que la gracia es la actitud que Dios tiene para con el hombre, la actitud benévola que Dios tiene para con el hombre de una forma gratuita, para alguien que no lo merece. La gracia es una actitud benévola de Dios para con alguien que no merece esa actitud. De ahí entendemos que gracia también es un regalo no merecido. Es darle un regalo a alguien que no lo merece. El primer ejemplo en la Biblia de la gracia lo encontramos allá en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en aquella ocasión cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Dios le había dicho a Adán, Adán, puedes comer de cualquier árbol del huerto, de lo que quieras, excepto del árbol que está en medio, del bien y del mal. Ah, pero ¿qué hace Adán? La primera cosa que le prohíbe Dios, que no lo haga por su propio bien, y es la primera cosa que Adán hace, comer del fruto prohibido. Y dice la Biblia que en aquella ocasión cuando comieron, dice que sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos. Vieron su desnudez. Dije, estamos desnudos. Y dice que fueron y cosieron hojas de higuera y se cubrieron. Ahí encontramos la primera ocasión en la cual el hombre intenta cubrir su propio pecado a su propia manera, a su forma de pensar. Pero Dios, en su infinita gracia, en una actitud benévola para con Adán y Eva, que no merecían, porque merecían la muerte, Dios los cubrió con la piel de unos animalitos inocentes que tuvieron que morir para cubrir los efectos del pecado de Adán y Eva. Símbolo de la muerte del Señor Jesús, que siendo inocente, que no habiendo cometido ningún pecado, que no merecía morir, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Por eso le digo, la gracia es una actitud benévola de parte de Dios para alguien que no lo merece. Es regalarle
a alguien algo que no merece. Adán y Eva merecían en ese instante la muerte, pero Dios no se la dio en ese momento. Merecían la condenación eterna. El infierno lo merecían también. Pero Dios no les dio eso. Les dio la oportunidad del arrepentimiento por gracia. No lo merecían, pero Dios se los dio. Así que el receptor de la gracia de Dios es el ser humano, porque realmente no lo merecemos, porque los seres humanos somos pecadores por herencia. Ya lo traemos en nuestros genes, ya lo traemos por naturaleza, pero también somos pecadores por práctica, porque todos los días pecamos. Hay gente, fíjese que hay gente, y me atrevo a decir, discúlpeme la expresión, pero hay gente tan descarada que dice, yo no peco, yo no he pecado, yo soy bueno. Es una desfachatez decir eso, porque todos los días, sin excepción, cometemos pecados. Y hay gente que dice, oh, yo me porto bien, yo no hago mal a nadie. Fíjese, el Señor Jesús dijo una ocasión, y allá en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y los judíos decían, sí, así nos dijeron, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entiéndase, cualquiera que mate será muerto. Aquí entre paréntesis, algo que nos va a sonar algo ilógico. ¿Sabe usted quién instituyó la pena de muerte? Y muchos dicen, es que la Biblia es cruel por la ley del talión y que no sé qué. Bueno, déjeme decirle, Dios instituyó la pena de muerte. Cuando Dios le dijo a Noé, el que derramare sangre, su sangre será derramada. Así es que cuando el Señor Jesús les dijo, oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, entiéndase, será muerto también. Y los judíos decían, sí, así nos enseñaron. Pero en el versículo 22 de Mateo 5 dice, el Señor les dice, pero yo os digo, les enseñaron que no matarán, pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Como que eso nos pega muy fuerte, ¿no? El Señor dice, no matarás, sí, pero tan solamente con que te pelees con tu hermano, con tu amigo, con tu familiar y le desees algo malo, con eso ya es suficiente para obtener la pena de muerte. Es como si lo hubieras matado físicamente. Entonces la ley del Señor Jesús va más allá de lo que vemos. La ley del Señor Jesús va que no solamente se trata de pecar de una manera externa, sino de una manera interna con la mente. Ya cuando le deseamos mal a alguien, cuando hablamos mal de alguien, cuando maldecimos a alguien, cuando odiamos a alguien, ya somos dignos de asesinato a los ojos de Dios. No a los ojos de la ley humana, pero a los ojos de Dios, ya. Ahí mismo en Mateo capítulo 5 el Señor dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Sí? Pero dijo el Señor, pero cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. O sea que no necesitamos nada más cometer un acto de adulterio. Tan solamente con pensarlo, ya somos culpables ante Dios. Entonces, si Dios ve nuestra mente, si Dios ve nuestro corazón, ¿cómo lo ve Dios? ¿Bueno o malo? Y la respuesta es lógica. Lo ve malo. Porque en nuestra mente mentimos, codiciamos, dañamos
envidiamos, blasfemamos y tantas cosas más. Así es que el hombre, el ser humano, somos pecadores por herencia, pero también por práctica, porque todos los días practicamos el pecado, le digo, de una forma o de otra, ya sea de manera activa o de manera pasiva en nuestra mente. Entonces, ¿habrá algún ser humano bueno? ¿Habrá alguien bueno? Y la respuesta de Dios es no, porque no hay justo ni aun uno. Nadie somos buenos en esta tierra. Nadie. Aún los líderes religiosos y espirituales son o somos malos. A veces dicen, no, es que fulanito no peca, sin pecado, no falla, infalible. Mentira. Todo ser humano es pecador. No importa el título, rango o nombre que se le dé, aun siendo líder espiritual o religioso. Todos los hombres, todas las mujeres de este mundo somos malos. Por lo tanto, la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas en varias maneras y es lo que vamos a ver. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios? Número uno, la gracia de Dios se manifiesta tan solamente con el hecho de tener vida. Estamos vivos en este momento por la gracia de Dios. Los judíos tenían la idea de que si alguien estaba enfermo era porque tenía un pecado muy grande. Allá en el libro de Juan, en el capítulo 9, había un hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Porque tenían en aquel tiempo la idea de que si alguien estaba enfermo, era por algún pecado. Y el Señor les contesta, ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Hoy en nuestros días, la gente que está enferma, ¿por qué está enferma? ¿Porque se lo merece? Podríamos decir que sí, porque somos pecadores. Los que no estamos enfermos, ¿no lo merecemos? También merecemos estar enfermos. También. No somos mejores que las personas que están enfermas. Simplemente, hasta este momento, usted y yo que no tenemos COVID, por la gracia de Dios, no lo tenemos. Por ese regalo inmerecido de Dios, por esa benevolencia que Dios tiene para con nosotros, no estamos enfermos de COVID. Los que estamos enfermos de cáncer, ¿lo merecemos? Sí, porque somos pecadores. Las personas que no están enfermas de cáncer, ¿no lo merecen? También lo merecen. Pero por la gracia de Dios no lo tienen. Así es que por la gracia de Dios tenemos vida en este momento. No pensemos que estamos con vida porque somos buenos. No pensemos que estamos con vida porque lo merecemos. No pensemos que tenemos vida porque somos los mejores del mundo, las mejores personas del mundo. No es así. Simplemente estamos con vida por la gracia de Dios. Nada más ni nada menos. Por esa benevolencia que Dios tiene para con usted y para conmigo. Cada vez que yo veo alguna estadística de la gente que padece cáncer, y sobre todo le comento del cáncer que yo padezco de páncreas, y al ver el índice de mortalidad, no me queda más que decir que por la gracia de Dios sigo hasta este momento. Simplemente la gracia y la misericordia de Dios.
porque si Dios me pagara conforme a mis hechos, créame, hace muchos años Dios me hubiera aplastado. Así es que yo le invito en este momento a que si usted está con vida, que si usted tiene salud, que si usted no está enfermo, simplemente dele gracias a Dios. Dígale gracias Dios porque estoy bien, por tu gracia, por esa benevolencia que tú tienes para conmigo, estoy con vida, por la gracia de Dios. Y nuevamente aquí en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 10, nuevamente vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 10, dice, por la gracia, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Hay gente que piensa que lo que tiene es porque lo merece. A veces pensamos que somos o tenemos las cosas porque somos muy inteligentes, porque trabajamos duro, porque tenemos un buen trabajo. Es que yo tengo lo que tengo porque me he matado. Es que me he quemado las pestañas, frases muy típicas de nosotros los mexicanos, ¿verdad? Es que para eso me mato, por eso tengo lo que tengo. Sí, y ciertamente, humanamente hablando, es cierto. Por el estudio, por el trabajo, podemos obtener las cosas materiales, ciertamente. Pero no piense usted, y no debo pensar yo, que lo que tenemos es porque lo merecemos. O somos lo que somos, llámese pastor, ingeniero, arquitecto, etcétera. No somos lo que somos porque lo merecemos. Dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. En otras palabras, por la benevolencia de Dios, sin merecerlo, yo soy lo que soy. No lo merezco. No importa que me haya quemado las pestañas estudiando, porque si a Dios le hubiera placido, si Dios hubiera querido, hubiera permitido que usted y yo creciéramos, y lo digo con todo respeto, hubiéramos nacido con una deficiencia mental. Si Él hubiera querido, Él hubiera permitido. Entonces no podemos decir, yo tengo lo que tengo porque soy muy inteligente. Dios nos dio esa inteligencia. Dios nos dio esa habilidad que tenemos. El apóstol Pablo, él dice, yo soy lo que soy, pero fíjese, algo interesante. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién dice esta frase? El apóstol Pablo. Y quizás para muchos el apóstol Pablo no significa más que un simple fanático, así lo ven algunos, un simple fanático religioso predicando. Pero no es así o no era así. Pablo, el apóstol Pablo o Saulo de Tarso, era en su tiempo uno de los judíos más prominentes a nivel mundial. A nivel mundial. Él en varias porciones de la Biblia nos da sus antecedentes. Él en una ocasión dijo, yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y luego en otra ocasión él decía, entre los contemporáneos, mis contemporáneos, yo era el más celoso del judaísmo. Y ahí le voy a explicar a grandes rasgos qué significaba todo esto. Entre los judíos o entre los hebreos, era muy importante conocer sus antepasados. Por lo tanto, Saulo de Tarso, el nombre original de Pablo, él conocía sus antepasados
déjeme decirle, por lo menos de 1000 años o más. ¿Usted conoce sus antepasados de hace 100 años? ¿Los conoce? Es decir, de nombre. ¿Sabía quiénes son sus antepasados hace 100 años? Y me atrevo a decir que la gran mayoría, el 99.99% de los que estamos ahorita en este momento reunidos, no sabe. Saulo de Tarso sabía sobre sus antepasados. Y luego él dice, soy hebreo de hebreos. No dice soy judío de judíos. Hebreo de hebreos. Cuando habla de hebreos, habla acerca de la religión. Era demasiado religioso. Los hebreos o judíos de aquel tiempo hablaban el idioma arameo. Y el idioma hebreo solamente se hablaba en aspectos religiosos. Solamente cuando se trataba de religión del Antiguo Testamento, que conocemos hoy como Antiguo Testamento, solamente ahí era cuando se hablaba de hebreo. Cuando alguien hablaba hebreo, no, todos guardaban silencio porque era el idioma sagrado. Por eso él decía, entre todos los líderes religiosos, yo soy de los principales. Él había estudiado a los pies de los más grandes religiosos de su tiempo, Gamaliel y Nicodemo. Él había estudiado en las mejores escuelas judías. No solamente eso, él había sido criado también en la cultura grecolatina. Si usted lee allá en el libro de Hechos capítulo 17, cuando él estaba en Atenas, él dice que empieza a ver, empieza a caminar y empieza a ver todos los templos para todas las deidades. Y él empieza a ver que para el Dios de este, el Dios del otro, y empieza a ver. Y él empieza a predicar a Jesús. Y entonces los griegos le rodean y le empiezan a preguntar, oye, ¿y tú qué nos predicas? A ver. Y les empieza a dar una cátedra acerca del Señor Jesús, ciertamente, pero también acerca de la cultura de ellos, mencionándoles poetas y escritores de la cultura de ellos. Es decir, Saulo de Tarso estaba tan preparado en la cultura judía, en la cultura griega y en la cultura romana. Él hablaba por lo menos hebreo, griego, arameo y latín. 4 idiomas por lo menos. Algunos estudiosos creen que posiblemente hablaba hasta 10 idiomas. Era políglota, conocedor de la cultura judía, de la cultura griega, de la cultura romana. Podía hablar varios idiomas. Él estaba muy posiblemente en esa línea en la cual podría haberse convertido en el sumo sacerdote del judaísmo si hubiera seguido ahí. Pero Dios le cambió el rumbo. Y él dice, por la gracia de Dios, hablo varios idiomas. Por la gracia de Dios tengo tal conocimiento. Conozco la cultura griega, la cultura romana, la cultura judía. Por la gracia de Dios, mi familia tiene dinero. Yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted cree que usted y yo somos más inteligentes de lo que fue Saulo de Tarso? Y yo creo que no. Si Saulo de Tarso estuviera en nuestros tiempos, podríamos decir, en términos actuales, él habría obtenido maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo, hablando los idiomas más importantes que se hablan hoy, si estuviera en nuestro tiempo. Y él en medio de todo esto, él simplemente dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy.
Usted y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. Así es que yo le invito también a que analicemos qué es lo que tenemos y qué es lo que somos. Y simplemente tenemos que decir, por la gracia de Dios tengo auto, por la gracia de Dios tengo una casita donde resguardarme de la intemperie del clima, porque hay gente que no tiene casa. Por la gracia de Dios tengo salud, porque hay gente que no tiene salud. Por la gracia de Dios tengo esta ropita, esta camisita, este pantalón o vestido, lo que usted use. Por la gracia de Dios soy lo que soy y tengo lo que tengo, porque no lo merecemos. Por la gracia de Dios tengo vida. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y le invito también a que abra su Biblia, por favor, allí en 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios en el capítulo 12. Allí el apóstol Pablo relata algo acerca de lo que él estaba sufriendo, batallando. Él dice que un aguijón en su carne se le había dado, muy posiblemente una enfermedad. Y en el versículo 9, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Es muy probable que el apóstol Pablo haya tenido una enfermedad en sus ojos. En la carta a los Gálatas él habla, le dice, si hubiera sido posible ustedes me hubieran dado sus ojos. Es muy posible que él hubiera tenido una enfermedad muy dura en sus ojos, que le lastimaba mucho. Y él por eso decía que se le dio un aguijón en la carne para no gloriarse, para no enaltecerse, porque tenía de dónde enaltecerse, le acabo de comentar, él tenía de dónde echar mano para decir yo soy el mejor de todos los judíos. Pero dice, Dios me dio un aguijón en mi carne. Y yo le he pedido 3 veces que me lo quite. Le he rogado 3 veces que me lo quite. Y hermano, amigo, la palabra ir, le he rogado 3 veces no significa como lo hacemos nosotros. Ay, Padre, bendice y quítame este mal. En nombre de Cristo, amén. No, así oramos nosotros, ¿verdad? Hasta parece rezo, Señor, en nombre de Cristo, amén. Y ya, oramos. Así no. Dice, le he rogado 3 veces al Señor. Muy posible una expresión hebrea, como decimos nosotros, le he rogado 1000 veces al Señor. Muy posiblemente una frase similar. Pero la palabra rogado es, le he pedido con lágrimas, suplicándole que me quite este mal. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y aquí, hermano, la palabra gracia tiene que ver con esa benevolencia de Dios para alguien que no la merece, que da el poder y la fortaleza para soportar las aflicciones. Es la benevolencia de Dios que nos envuelve para poder soportar las aflicciones. Pablo estaba enfermo y le rogó al Señor 3 veces. Timoteo, él había estado enfermo de su estómago. Pablo le dice, de tus frecuentes enfermedades. Eliseo, el profeta Eliseo, estuvo enfermo y murió de la enfermedad que tenía. Es decir,
Dios no siempre va a sanarnos. Por ahí andan un montón de charlatanes. Me molesta mucho y por eso lo digo. Un montón de charlatanes, predicadores, engañando gente, diciendo que es la voluntad de Dios que todos sus hijos sean sanos. Y es una mentira. No siempre es la voluntad de Dios sanar. No siempre. Dios a veces permite la enfermedad con varios propósitos. Le digo, Eliseo sanó leprosos, resucitó muertos. Y, cosa curiosa, y murió de la enfermedad que tenía. ¿De qué murió Eliseo? De una enfermedad. Entonces, ¿Dios siempre va a sanar? No. No siempre es la voluntad de Dios sanarnos. No se crea esas mentiras de esos charlatanes. A veces Dios permite la enfermedad con varios propósitos. Y en Pablo era, dice él, para que no se enaltezca. Y me ha dicho, básate mi gracia. Hermanos, la gracia del Señor se manifiesta en nosotros para poder soportar las aflicciones. ¿Tiene usted alguna aflicción? ¿Tiene usted algún problema? ¿Tiene usted alguna dificultad? Que puede decirnos, ya no aguanto más, no tolero más. Ya, ya no quiero. ¿Le ha pasado? ¿Sí? Y a veces bromeando digo, nada más 3 veces al día. Nada más 3 veces al día me dan ganas de morirme por los dolores que hay, ¿verdad? Pero el Señor me ha dicho, básate mi gracia. Y el Señor da el poder. El Señor da la fortaleza. El Señor da esas fuerzas que necesitamos para poder aguantar en medio de las aflicciones. Hoy en ese tiempo de tanta aflicción, de tanta pandemia, de tanto dolor, hoy necesitamos la gracia del Señor en nuestras vidas. Ayer estaba leyendo una noticia. Bueno, esto lo puede encontrar en muchos ámbitos, pero ayer la estaba leyendo de un futbolista que se suicidó de 30 años. Le comenté a mi esposa y dice, y ellos que tienen tanto dinero y por depresión se suicidan. Dice, y nosotros que no tenemos nada. Y sí es cierto, hay gente que tiene todo el dinero del mundo y se suicida o ya no aguanta sus problemas. Déjeme decirle lo siguiente, ni el dinero, ni la familia, es más, ni la salud nos da el poder para aguantar las aflicciones. Es el Señor Jesús. Él ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, entre más débil seas, más vas a ver mi poder. Entre más débil estés, serás testigo de grandes cosas y grandes milagros. Y créame que es la verdad. Cuando usted en medio del dolor se pone en la mano del Señor y le dice, Señor, ya no aguanto más. Aquí está mi vida, aquí está mi aflicción, aquí está mi dolor, aquí está mi enfermedad. El Señor le da el poder para aguantarlo, para aguantar ese dolor, sea físico o emocional. Sea físico, emocional, mental y espiritual. Por la gracia de Dios, aguantamos y soportamos. Hoy mucha gente
no haya qué hacer, están encerrados, dicen, ya me cansé, ya no puedo más, ya quiero salir, ya quiero andar en la calle. Le pregunto, ¿para qué? Es que ya estoy encerrado, ya no aguanto más. Pídale al Señor de su gracia. Y también busque algo que hacer. Póngase a leer más la Biblia en lugar de estar viendo cuántos muertos hay del COVID y que semáforo rojo en tal lugar. Y está bien ver eso, no estoy diciendo que no. Es necesario verlo, pero no que eso domine nuestra mente. La palabra de Cristo more en abundancia en su corazón y la gracia del Señor le fortalecerá más y más. Por la gracia de Dios estoy con vida. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios aguanto mis aflicciones. Y por último, por la gracia de Dios salvo soy. Si usted busca, por favor, allí en la carta a los Efesios, capítulo 2, es un texto muy conocido, o dos textos muy conocidos. Efesios capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Lo tiene? Efesios, permítame, voy a leérselo, lo conozco de memoria, pero quiero leérselo. Efesios en el capítulo 2. Si usted lo conoce de memoria, puede leerlo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Perdón, yo me había equivocado. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. Y ese regalo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Por la gracia de Dios somos salvos. Entiéndase nuevamente, la gracia es la benevolencia de Dios para con el hombre, dándole lo que necesita, aunque no lo merezca. No merecemos la salvación. La salvación no es por portarnos bien. El diablo ha introducido este asunto de la salvación por obras, portarme bien para ir al cielo, portarme bien para que no vaya al infierno, portarme bien para ver si Dios me acepta. Y no es así, porque somos pecadores, le reitero, por naturaleza, lo traemos en los genes ya, y somos pecadores por práctica. Por lo tanto, no podemos salvarnos porque todos los días estamos pecando. Decimos, hago mi buena obra del día, sí, pero ¿cuántas obras malas hacemos? ¿Cuántas? Muchas. Es que Dios va a poner en un lado nuestras buenas obras y en otro las malas obras y a donde se incline la balanza. Pues déjeme decirle que Dios no va a hacer eso. Pero aún si lo hiciera, la balanza se va a inclinar para las obras malas. Porque hacemos una buena obra, pero hacemos un montón de obras malas, porque las obras malas también son por pensamientos. Entonces, Dios nos ofrece una salvación por gracia. No la merecemos. Somos salvos por gracia. Un regalo gratuito, sin merecerlo. Y un regalo, claro que es gratuito, porque algunos nos esconden. Un regalo, y ahí esconden. Tienes que pagar tanto. Dicen, a veces nos ofrecen 2 por 1 y no es cierto. Ahí nos engañan y no, es 2 por 1, pero si compra tal cantidad, entonces ya no es gratis, ¿verdad? Ya no es 2 por 1, ya no es gratuito. La salvación es gratuita. Dios se la regala. Porque no la merecemos y no la podemos alcanzar. No es por méritos.
Y esa fe, esa gracia se obtiene por fe. Simple y sencillamente por creer lo que Él dice y seguir sus indicaciones. No se trata de fe, yo creo, yo creo en Dios. No, la palabra fe significa sí, es la fe, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, pero también estamos hablando de que Dios nos va a dar por fe esa gracia. No es por lo que yo hice, por fe es la salvación, por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Así es que lo único que tenemos que hacer para recibir esa salvación es reconocer que hemos pecado. Tenemos que reconocerlo y reconocer que no podemos salvarnos porque somos pecadores y que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Lo que Él sufrió, usted y yo lo merecíamos o lo merecemos. Pero Él tomó nuestro lugar por gracia. Resucitó, está vivo. Y Él le ofrece a usted y me ofrece a mí esta salvación gratis. No es por iglesia, no es por religión, es por Jesús. ¿Le gustaría a usted recibir esa salvación de Jesús? Usted lo puede hacer. Hoy puede usted recibir esa salvación de Jesús. Bueno, ¿y Dios qué gana en todo esto? Dios no gana nada, porque Él no necesita nada de nosotros. Él no nos necesita. No le hacemos falta a Dios. Hay gente que cree que le hace un favor a Dios con ir a la iglesia de X religión. Usted no le hace un favor a Dios ni yo. Sin embargo, en su infinito amor por la raza humana se dignó a mirarnos, porque este planeta Tierra en el cual usted y yo vivimos, ni siquiera es un grano de arena en este universo. Ni siquiera llegamos a ser un grano de arena en este universo. Pero Él, en su misericordia, se fijó en este planeta. Y lo hace porque así le place, porque así quiere. Y en su infinita sabiduría, Dios le conoce a usted y me conoce a mí por nuestro nombre. ¿A usted le conoce el presidente de México por nombre? No, ni a mí tampoco. ¿El presidente de Estados Unidos le conoce a usted por nombre? No. ¿Su actor favorito a usted lo conoce por nombre? Tampoco. ¿Su deportista favorito lo conoce usted por nombre? No. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que pone y quita gobiernos y reyes, el que conoce todas las cosas, le conoce a usted por su nombre. Juan, Pedro, Luis, María, etcétera, su nombre. Dios le conoce a usted por su nombre. Lo único que quiere Dios es que usted le abra su corazón para salvarle. Y después de que Él le salve a usted, lo que quiere es que le alabe y le glorifique como agradecimiento por lo que Él ha hecho. Y que le sirvamos por ese agradecimiento. Y que compartamos con otros lo que Él hizo en nuestras vidas. Es lo que Él quiere. Es lo que Él quiere. Y decimos, entonces allá salió el peine, dice la gente, ¿verdad? Coloquialmente. Entonces me quiere usar nada más por su conveniencia. No, no es conveniencia de Dios. Es un privilegio que Dios le ofrece a usted. Servir a Dios es un privilegio y se lo ofrece a usted por gracia, porque no lo merece usted ni lo merezco yo. No nos obliga a hacerlo, no nos obliga. Él quiere que lo obedezcamos por agradecimiento. Así es que somos salvos por fe. Tenemos vida
por fe y por gracia. Somos lo que somos por su gracia. Por su gracia, usted y yo podemos soportar cualquier dificultad que nos venga, porque Él en su gracia nos envolverá con su consuelo, nos envolverá con su cuidado y nos va a envolver con su amor. Así es que hoy, en ese día, usted puede ser salvo por gracia. Hoy, en ese día, usted puede glorificar a Dios porque tiene lo que tiene por su gracia. Usted hoy puede recibir el consuelo en sus dolencias por su gracia. ¿Qué le parece si en este momento hacemos una oración? Señor, gracias te damos hoy en esta tarde porque nos permites estar aquí. Dios, tu gracia es maravillosa, es admirable. Gracias, Dios, porque eres bueno con nosotros. A veces permites cosas difíciles y duras en nuestras vidas, pero siempre, siempre, Señor, podemos también deleitarnos en tu gracia, sentir y disfrutar de tu gracia en medio del dolor. Dios, bendice a la gente que nos está viendo, a los hermanos, a las hermanas, a las familias. Bendíceles, Dios. Y Señor, si alguna persona hoy necesita el perdón de sus pecados a través de Jesús, que hoy lo pueda recibir. Así con sus ojos cerrados, le hago una invitación. Usted sabe a dónde va a ir su alma cuando muera. Si usted muriera hoy, ¿está seguro o segura de ir al cielo? ¿Está usted 100% seguro de que va a ir al cielo si muere? Déjeme decirle lo siguiente, la única manera de entrar al cielo es a través de Jesús, no hay otra. No es mi iglesia, no es mi religión, es Jesús. La Biblia dice que somos pecadores y necesitamos pedirle perdón a Jesús por nuestros pecados y Él nos salvará. Así es que si usted quiere el perdón de sus pecados, yo le invito a que le haga una oración a Jesús como esta. Dígale a Jesús en oración: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que te he ofendido y que he pecado. Perdóname, perdona mis pecados y sálvame. Y gracias porque tomaste mi lugar en la cruz. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted hoy en esta tarde le pidió a Jesús que entrara a su corazón y le perdonara, le invito a que por favor ahí a través de un mensaje me lo haga saber. Y si no, comparta este mensaje con otras personas. Le invito a que compartamos la palabra del Señor, que la palabra corra en este tiempo de tanta necesidad y tanto dolor. Y hermano, usted que ya recibió a Jesús, glorifíquele, porque por su gracia somos lo que somos. No somos los mejores del mundo y no merecemos lo que tenemos. Es su gracia, por su gracia. Gracias, hermanos, por ese tiempo. Que Dios les bendiga. Agradecemos a nuestro Dios que ha sido tan bueno con nosotros. Él es bueno, siempre será bueno. A veces nos duelen las cosas, pero Dios es bueno. Así es que yo le invito a que le siga glorificando, le siga bendiciendo, le siga honrando y siga compartiendo su palabra. Comparta con otras personas estos videos o invite a otras personas y familiares. La necesidad es muy grande. La gente necesita a Jesús. Señor, gracias por ese tiempo. Gracias por los hermanos que nos están oyendo, nos están viendo. Y rogamos, Señor, que sea tu nombre glorificado
A ti sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Gracias por ese tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos, si el Señor nos da vida y salud todavía, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.